Tras la muerte de mi padre, mis hermanos heredaron la mansión y la empresa. Yo recibí un reloj roto entre burlas. 3 días después, un general de 4 estrellas tocó a mi puerta buscando el secreto oculto en ese reloj. El general de 4 estrellas estaba parado afuera de la puerta de mi apartamento bajo la luz del sol invernal, su cabello blanco brillaba como fuego plateado debajo de la gorra de los marines. Al principio, honestamente pensé que se había equivocado de dirección. Hombres como él no aparecían en lugares como el mío. No en un complejo de apartamentos desgastado a las afueras de Camp Leune, donde la pintura se desprendía de las barandillas y el ascensor olía a humo de cigarrillo y cloro. Pero luego me miró directamente y saludó. No casualmente, no cortésmente, sino formalmente, el tipo de saludo que los marines recuerdan por el resto de sus vidas. Mis vecinos dejaron de hablar. Una anciana que llevaba víveres se congeló a mitad de camino hacia su puerta. El general bajó la mano lentamente y preguntó en voz baja, «Sargento de Estado Mayor Camila Benítez». «Sí, señor». Sus ojos se desviaron hacia la pequeña caja de madera en mi mano. «El reloj», dijo suavemente. «¿Ya has abierto la parte de atrás?» Y de repente, por primera vez desde que mi padre murió, me di cuenta de que tal vez el reloj roto de mi abuelo no era tan inútil después de todo. 3 días antes, yo había estado de pie junto a la tumba de mi padre bajo un cielo gris de Charleston mientras la lluvia fría empapaba los hombros de mi uniforme de gala. Mi hermano David nunca dejó de revisar su teléfono durante el funeral. Mi hermana Sofía lloró ruidosamente cada vez que la gente la observaba, luego se detuvo instantáneamente cada vez que se daban la vuelta. Me quedé en silencio entre ellos, escuchando al ministro hablar sobre el legado, la familia y el honor mientras el barro se acumulaba alrededor de nuestros zapatos. Lo curioso de los funerales es lo rápido que las personas revelan quiénes son realmente una vez que el ataúd desaparece bajo tierra. Cuando llegamos a la oficina del abogado después, David ya estaba preguntando sobre el papeleo. Sofía quería saber si la transferencia de la empresa se había finalizado. Nadie preguntó si yo había comido. Nadie preguntó cómo estaba. Esa parte no era inusual. Yo había sido invisible en mi familia durante la mayor parte de mi vida. La oficina del abogado, con vistas al puerto de Charleston. Barcos caros se deslizaban por el agua mientras viejos ventiladores de techo zumbaban sobre nosotros. El señor Morales, el abogado de mi padre, parecía exhausto. Probablemente tenía 70 y tantos años, delgado como la madera a la deriva con ojos cansados detrás de unas gafas gruesas. «Seré breve», dijo con cuidado. David se inclinó inmediatamente. Sofía cruzó las piernas y se ajustó su pulsera de perlas. ¿Y yo? Simplemente me senté allí tratando de no pensar en lo último que mi padre me dijo. «Gracias por venir, Camila. No te quiero. No estoy orgulloso de ti. Solo gracias por venir». El señor Morales abrió la carpeta. A David Benítez, dijo, su padre le deja la finca familiar de Charleston, incluyendo todas las propiedades adyacentes. David sonrió antes de que terminara la frase. A Sofía Benítez de la Torre, su padre le deja la propiedad operativa de control de logística costera Benítez. Sofía dejó escapar un tembloroso suspiro de alivio. Luego vine yo. El abogado dudó. Algo en su rostro cambió. A Camila Benítez. David ya sonrió con suficiencia. Su padre solicitó que usted recibiera este artículo personalmente. El señor Morales metió la mano debajo del escritorio y sacó una pequeña caja de madera. Recuerdo que parpadeé confundida. Eso fue todo. Me lo entregó suavemente. Dentro estaba el viejo reloj militar de mi abuelo, Ricardo Benítez. Cristal rayado. Correa de cuero agrietada. Muerto. Lo más probable es que esa cosa no hubiera funcionado desde que Ronald Reagan era presidente. David se rió primero. De verdad se rió. ¿Hablas en serio? Sofía se cubrió la boca, tratando de ocultar su sonrisa. Oh, Dios mío, susurró. Papá realmente le dio el reloj de la chatarra del abuelo. Incluso el señor Morales parecía incómodo. Miré el reloj en silencio mientras el calor me subía por el cuello. Ese reloj solía pertenecer a mi abuelo durante la guerra de Corea.
Recordaba haberlo visto cuando era pequeña. Lo usaba todos los días hasta que la artritis le torció las manos demasiado para darle cuerda. Aún así, un reloj roto. Esa era mi herencia. Después de todo, después de todas las noches durmiendo en sillas de hospital junto a papá después de perder despliegues para ayudarlo con la quimioterapia. Después de pagar facturas médicas, David y Sofía fingieron no darse cuenta. Cerré la caja con cuidado. Gracias, dije en voz baja. David resopló. No tienes que fingir estar agradecida, lo miré. Por un segundo, casi dije todo lo que había tragado durante 20 años. Sobre cómo papá me llamaba cada vez que necesitaba ayuda, pero llamaba a David cada vez que quería aprobación. Sobre Sofía desapareciendo cada vez que cuidar se volvía inconveniente. Sobre ser tratada como personal no remunerado en lugar de familia. Pero los marines aprendieron algo temprano. La humillación pasa más rápido cuando te niegas a representarla para otras personas. Así que me levanté con calma. El señor Morales de repente se aclaró la garganta. Hay una cosa más, dijo. Todos levantamos la vista. Su padre solicitó que Camila recibiera el reloj directamente de mí. Sin envíos, sin sustituciones. David puso los ojos en blanco, muy dramático. Pero el abogado no se rió. Siguió mirándome extrañamente, casi nerviosamente. No lo entendí entonces. Lo haría más tarde. Esa tarde, regresé sola a Carolina del Norte a través de 4 horas de lluvia costera. Cuanto más me alejaba de Charleston, más ligero se sentía mi pecho. No porque no estuviera de luto, sino porque el dolor se complica cuando la persona que te hirió es también la persona que más amabas. Mi apartamento se veía exactamente como lo había dejado. Cocina pequeña, sofá-cama, cafetera más vieja que algunos marines de mi unidad. Coloqué la caja del reloj en el mostrador y me senté allí durante mucho tiempo en silencio. Finalmente, la curiosidad me venció. Lo recogí. El metal se sentía frío y más pesado de lo que recordaba. En la parte posterior había unas pequeñas iniciales grabadas. RB. Pasé el pulgar por ellas lentamente. Mi abuelo había sido un hombre tranquilo. Nunca habló mucho de la guerra, pero cuando me uní a los marines, me abrazó más fuerte que cualquier otra persona de la familia. Te portas como alguien digno de recordar, me dijo una vez. Nadie me había dicho algo así antes. Abrí la esfera del reloj de nuevo, todavía muerto, todavía inútil, o eso pensaba. Frustrada, lo tiré en el cajón de la cocina junto a los menús de comida para llevar y las baterías de repuesto. Luego me serví un whisky y traté de olvidar todo el día humillante. 3 mañanas después, alguien llamó a la puerta de mi apartamento exactamente a las 7:12 de la mañana. No golpeó, llamó. Preciso, controlado, militar. Abrí la puerta, esperando al de mantenimiento. En cambio, una camioneta SUV gubernamental negra estaba estacionada junto a la acera, y frente a mí estaba un anciano general de la Marina con 4 estrellas bajo la luz del sol invernal. Por un segundo, olvidé cómo respirar. Me estudió cuidadosamente. No mi apartamento, no mi ropa. A mí. Luego saludó. Sargento de Estado Mayor Benítez, dijo. Sí, señor. Sus ojos se suavizaron ligeramente. Serví con su abuelo. Todos los sonidos en el pasillo desaparecieron. Me pidió que la encontrara algún día. El general continuó en voz baja. Si el reloj alguna vez volvía a sus manos, mi estómago se apretó. El anciano miró más allá de mí hacia la cocina, hacia el cajón. Luego hizo la pregunta que cambió mi vida para siempre. ¿Ya has abierto la parte de atrás del reloj? Recuerdo haber mirado al general durante varios segundos antes de que mi cerebro finalmente se pusiera al día con la realidad. Un general de la Marina de 4 estrellas estaba parado afuera de mi apartamento, preguntando por el reloj roto de mi abuelo como si fuera un asunto de seguridad nacional. Me hice a un lado automáticamente. Por favor, entre, señor. Entró lentamente, moviéndose con la rigidez cuidadosa de un viejo guerrero cuyo cuerpo había pagado caro por cada medalla en su pecho. La luz del pasillo captó los bordes plateados de su anillo de servicio. Incluso los hombres jubilados como él nunca dejaron de parecer militares.
Sus ojos recorrieron mi apartamento en silencio. No juzgando, solo observando. Las tazas de café en el fregadero, la pila de papeleo de lava en la mesa, mis uniformes doblados cerca del sofá. ¿Vive sola?, preguntó. Sí, señor. Asintió una vez como si ya entendiera más de lo que yo había dicho. Soy el general Ramiro Mercado, me dijo. Comandante retirado. Casi se me cae la taza de café que estaba buscando. Todo el cuerpo conocía ese nombre. El general Ramiro Mercado era prácticamente historia viva. Corea, Vietnam, condecorado 2 veces, el tipo de hombre que los marines más jóvenes todavía estudiaban en Guántico, y de alguna manera había conocido a mi abuelo. Abrí el cajón de la cocina lentamente y saqué la caja del reloj. El general Mercado lo miró con una expresión que no pude descifrar del todo. No nostalgia, algo más pesado. Remordimiento, tal vez. No has abierto la parte de atrás todavía, dijo en voz baja. No, señor. No sabía que se abría. Una leve sonrisa apareció en su rostro. A Ricardo siempre le gustaron los secretos. Extendió la mano. ¿Puedo? Le entregué el reloj con cuidado. Sus viejos dedos se movieron sobre el metal con sorprendente precisión hasta que presionó el borde cerca de la esfera de cuerda. Un suave clic resonó por la cocina. El panel trasero se abrió. Sentí que mi pulso se aceleraba. Escondido dentro había una pequeña tira de papel amarillo doblada, no más gruesa que un cigarrillo. Mi abuelo había escondido algo dentro de este reloj durante más de 70 años. El general Mercado me lo entregó. Deberías abrirlo. El papel estaba quebradizo por la edad. Dentro, escrito con tinta azul descolorida, había 3 cosas. Un conjunto de coordenadas, un número de caja de seguridad y una sola frase escrita a mano. Para el que entiende el servicio, levanté la vista lentamente. ¿Qué es esto? El general se quitó la gorra. Por primera vez, de repente parecía muy viejo. Su abuelo me salvó la vida en Corea, dijo. Luego se sentó en mi pequeña mesa de cocina y cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas del apartamento mientras el general Mercado hablaba con la voz tranquila de un hombre que había pasado décadas cargando recuerdos dolorosos con cuidado. Diciembre de 1952, comenzó, Corea del Norte, el invierno más frío que jamás viví. Miró el reloj. Tenía 19 años y era lo suficientemente estúpido como para pensar que la guerra convertía a los niños en héroes. Me quedé en silencio. La gente mayor no suele querer interrupciones cuando finalmente deciden decir la verdad. Su abuelo era mi sargento de pelotón, continuó. Ricardo Benítez. Apareció una leve sonrisa. El hombre más rudo que jamás respeté. Me reí suavemente antes de poder contenerme. Eso sonaba exactamente correcto. Nos mantuvo vivos. Mercado dijo que ese era su don. No importaba si a los hombres les agradaba. Los llevaba a casa. El general explicó que durante una misión de reconocimiento clasificada cerca del embalse de Chosan, su unidad cayó en una emboscada. Varios marines murieron inmediatamente. El propio Mercado recibió metralla en la pierna. Los soldados enemigos se acercaban rápidamente. Podría haberme dejado, admitió el general en voz baja. Nadie lo habría culpado. Pero Ricardo Benítez lo cargó a través de casi 2 millas de terreno helado bajo fuego enemigo. Cuando llegó el rescate, mi abuelo tenía severas congelaciones en ambas manos. Daño permanente. Por eso sus dedos temblaban cuando yo lo conocí. Tragué saliva. Nadie en mi familia me había contado nada de esto. El general Mercado me miró directamente. Su abuelo nunca habló de ello porque la misión permaneció clasificada durante años. Cuando los registros se aclararon, ya no le importaban las medallas. ¿Qué hay de mi padre?, pregunté. ¿Lo sabía? Mercado dudó. Sí. Algo se apretó en mi pecho. Todos estos años. Sí. Me recosté lentamente, tratando de absorber el extraño dolor que se acumulaba en mi estómago. Mi padre sabía que su propio padre había salvado a un futuro comandante del cuerpo de marines.
Y nunca me lo dijo. Nunca se lo dijo a nadie. ¿Por qué? Casi como si leyera mis pensamientos, Mercado respondió con cuidado. Su padre admiraba profundamente a Ricardo. Pero creo que también pasó su vida sintiéndose más pequeño que él. Eso me afectó más de lo esperado porque de repente mi padre tenía más sentido. La obsesión con el estatus, el dinero, el control, siempre demostrándose a sí mismo como un hombre tratando de escapar de una sombra. Mercado asintió hacia el papel en mi mano. Su abuelo creó esa caja de seguridad hace décadas. Me dijo que solo uno de sus nietos merecería abrirla. Casi me reí. Definitivamente no mi hermano. El general sonrió débilmente. No, sospecho que Ricardo se dio cuenta de eso temprano. 2 horas después, fuimos a un pequeño banco propiedad de veteranos a las afueras de Jacksonville. El edificio parecía ordinario. Paredes de ladrillo, bandera estadounidense, estación de café cerca de la entrada, pero el anciano gerente casi se desmaya cuando vio al general Mercado entrar. Señor, susurró. Mercado simplemente asintió hacia mí. Ella es la Benítez. Toda la expresión del gerente cambió como si hubiera estado esperando años este momento. Nos acompañó a una sala de bóveda privada en el sótano. Mis manos temblaban ligeramente mientras ingresaba el número de la caja del papel. El cajón de metal se deslizó con un suave sonido mecánico. Dentro había varios sobresellados, documentos militares, fotografías antiguas y certificados de acciones. Muchos certificados de acciones. Fruncí el ceño. ¿Qué es esto? Mercado recogió uno. Su abuelo compró silenciosamente acciones de la compañía durante décadas. Lo miré fijamente. Logística Costera Benítez. Sí. Mi corazón se desaceleró en algo frío y cuidadoso. ¿Cuánto? El general me entregó los papeles en silencio. Escaneé los números 2 veces porque mi cerebro se negaba a aceptarlos. 51% de propiedad controladora. Levanté la vista bruscamente. Eso es imposible. No, dijo Mercado suavemente. Es intencional. De repente entendí por qué mi padre nunca cambió el testamento antes de morir. Porque legalmente, nunca controló completamente la empresa en primer lugar. Mi abuelo lo hizo. Y ahora yo lo hacía. Me senté pesadamente en la pequeña silla de cuero cercana. Durante varios segundos, nadie habló. Luego noté un último sobre debajo de los demás. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra de mi abuelo. ¿Camila? Mi garganta se apretó al instante. Lo abrí con cuidado. Dentro había una breve carta escrita a mano. Sin saludo, sin explicación, solo una frase. Si tu familia olvidó lo que significa el honor, recuérdaselo. La leí 3 veces en silencio. Luego miré al general Mercado. ¿Qué esperaba exactamente mi abuelo que hiciera con todo esto? El viejo general se recostó lentamente. La lluvia repiqueteaba débilmente contra el techo de la bóveda sobre nosotros. Y luego me dio una respuesta que cambiaría el curso de mi vida. Eso, dijo en voz baja, depende de si quieres venganza o justicia. No le respondí al general Mercado de inmediato porque la verdad era que no lo sabía. La venganza y la justicia pueden sentirse casi idénticas cuando has pasado años tragando humillaciones, una sonrisa cortés a la vez, especialmente cuando proviene de tu propia familia. La lluvia había cesado cuando salimos del banco, pero el cielo sobre Jacksonville todavía se veía pesado y gris. El general Mercado condujo lentamente por la ciudad mientras yo me sentaba a su lado, aferrando el sobre de mi abuelo como si pudiera desaparecer si aflojaba el agarre. 51% de propiedad. El número todavía no se sentía real. Tampoco el hecho de que toda mi familia se había reído de mí 3 días antes. Miré por la ventanilla del pasajero en silencio. ¿Sabía todo esto antes del funeral?, le pregunté finalmente. Mercado asintió una vez. Ricardo me contactó 6 meses antes de fallecer. Y mi padre sabía partes de ello. ¿Partes? El general exhaló lentamente. Su padre sabía que Ricardo todavía tenía acciones significativas en la compañía, pero nunca creyó que Ricardo transferiría el control fuera de la estructura de herencia directa. Fruncí el ceño.
Lo que significa que asumió que David eventualmente recibiría todo. Eso sonaba exactamente como mi padre. No porque me odiara, al menos no del todo, sino porque David encajaba en la imagen que quería que el mundo viera. Hijo exitoso, trajes caros, membresías en clubes de campo, perfecto empresario de Charleston. Mientras tanto, yo tenía 38 años, divorciada, viviendo cerca de una base militar en un apartamento en un segundo piso con un grifo del baño que goteaba. No exactamente la historia de éxito de la familia Benítez. Mercado me miró con cuidado. «¿Me recuerdas a tu abuelo?», le di una sonrisa cansada. «Esa es probablemente la cosa más amable que alguien me ha dicho en toda la semana». «No», dijo en voz baja. «Me refiero a la parte peligrosa», miré hacia él. Ricardo tenía la costumbre de soportar la falta de respeto durante periodos muy largos de tiempo. Luego, un día, la gente se dio cuenta de que lo habían entendido completamente mal. Eso se me quedó grabado porque en el fondo sabía exactamente lo que quería decir. La primera llamada llegó a la mañana siguiente. Debe. Miré el teléfono vibrando en el mostrador de mi cocina antes de contestar. ¿Qué? ¿Quieres explicarme por qué los abogados corporativos me están llamando a las 7 de la maldita mañana? Directo a la ira. No. Hola. No. ¿Cómo estás después de que murió papá? Solo indignación. Bebí café con calma. No estoy segura de lo que quieres decir. No te hagas la estúpida, Camila. Su respiración sonaba aguda y rápida. Dicen que hay acciones de control a tu nombre. Me quedé en silencio. Ese silencio le dijo todo. Oh, Dios mío, murmuró. ¿De verdad lo sabías? ¿Sabías qué? ¿Que el viejo planeó esto? ¿El viejo? No el abuelo. Interesante. David bajó la voz. ¿Cuánto tienes? Suficiente. Esa no es una respuesta. Es la única que vas a obtener. Explotó. Manipulaste a papá mientras se estaba muriendo. De hecho, me reí entonces. No en voz alta. Solo una vez. Una risa cansada desde lo profundo de mi pecho. ¿Lo manipulé? Repetí suavemente. Debe. Yo era la que limpiaba su vómito a las 3 de la mañana mientras tú jugabas al golf. Silencio. Luego siempre haces esto. ¿Hacer qué? Actuar moralmente superior porque te uniste a los marines. Eso me dolió más de lo que esperaba porque él realmente lo creía. En su mente, mi servicio no era un sacrificio. Era un juicio contra él. Nunca quise superioridad, dije en voz baja. Quería respeto. David se quedó en silencio durante varios segundos. Luego hizo la pregunta que creo que lo había aterrorizado desde la infancia. ¿Qué vas a hacer ahora? Miré el reloj de mi abuelo que estaba al lado de la cafetera. Todavía roto, todavía detenido a la misma hora exacta. Todavía no lo he decidido. Luego colgué. Por la tarde, Sofía llamó llorando. Lágrimas reales esta vez, no las lágrimas sociales pulcras del funeral. Camila, susurró, por favor, dime que no estás tratando de destruirnos. Cerré los ojos. ¿Destruirnos? Divertida elección de palabras. Como si no hubiera pasado años siendo destruida lentamente yo misma. No estoy tratando de destruir a nadie, le dije. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Porque me enteré ayer. Sonaba genuinamente conmocionada. Ya hay rumores por toda la empresa. ¿Qué tipo de rumores? ¿Que papá ocultó estructuras de propiedad? ¿Que las finanzas de la empresa son inestables? Los inversores están haciendo preguntas. Eso llamó mi atención de inmediato. ¿Inestable? ¿Cómo? Sofía dudó demasiado. Y de repente, cada instinto marino dentro de mí se despertó. ¿Qué esconde David? Nadie esconde nada, Sofía. Otro silencio. Luego, finalmente, tomó prestado contra futuros contratos de envío el año pasado. ¿Cuánto? Mucho. Mi estómago se apretó. ¿Cuánto? Su voz se quebró. Casi $40 millones.
Me senté lentamente. 40 millones de dólares. Dios mío. ¿Qué demonios hiciste con eso? No lo sé todo, susurró. Proyectos de expansión, bienes raíces, reestructuración de deuda. Traducción, David apostó con la compañía como un hombre tratando de impresionar a personas más ricas que él. Y ahora la compañía estaba sangrando. ¿Qué tan mal está? Pregunté en voz baja. Si los acreedores entran en pánico, podríamos perderlo todo. ¿Todo? No solo dinero, empleados, cuentas de jubilación, familias, trabajadores portuarios, conductores, personas que habían pasado sus vidas construyendo esa compañía. Me froté la frente lentamente. Esto ya no era venganza. Esto era responsabilidad, y de alguna manera eso se sentía más pesado. Más tarde esa noche, el general Mercado me invitó a cenar a un tranquilo restaurante de mariscos cerca del agua. Mayormente parejas mayores llenaban el restaurante. Veteranos, jubilados, personas hablando suavemente bajo luces amarillas cálidas. Mercado cortó su trucha con cuidado. Pareces preocupada. David hundió a la compañía en deudas. El general asintió como si lo hubiera esperado. Los hombres que heredan demasiado a menudo confunden la confianza con la sabiduría. Miré mi comida intacta. Quería odiarlos, admití en voz baja. Eso es comprensible. Pero ahora hay gente inocente involucrada. Asentí lentamente. La camarera rellenó nuestros vasos de té mientras el silencio se asentaba entre nosotros. Finalmente, Mercado se recostó. Camila, ¿sabes por qué tu abuelo te eligió a ti? Porque serví. No. La respuesta me sorprendió. Porque entiendes el deber después de que los aplausos desaparecen. Lo miré con cuidado. Tu hermano ama el poder. Tu hermana ama la comodidad. Pero tú, golpeó la mesa ligeramente. Tú te quedas cuando las cosas se vuelven dolorosas. Por alguna razón, eso casi me rompe porque toda mi vida quedarme se había sentido como un fracaso. Quedarme para cuidar a papá. Permanecer leal durante mi matrimonio mientras mi esposo se alejaba. Permanecer en asignaciones difíciles que otros marines evitaban. Pero tal vez quedarse importaba. Tal vez alguien se había dado cuenta. Mercado metió la mano en el bolsillo de su abrigo y deslizó un recorte de periódico sobre la mesa. Fruncí el ceño. Era un borrador de titular de artículo. Héroe olvidado de la guerra de Corea salvó al futuro comandante de la Marina. Debajo había una vieja fotografía de mi abuelo junto a un mucho más joven Ramiro Mercado. Levanté la vista lentamente. ¿Vas a publicar esto? Sí. ¿Por qué ahora? La expresión del general se endureció de una manera que me recordó que una vez había comandado guerras enteras. Porque tu familia construyó su reputación con dinero, dijo en voz baja. Luego me miró directamente a los ojos, y es hora de que recuerden cuya sangre la construyó primero. El artículo salió 3 días después. Para el desayuno, la fotografía de mi abuelo estaba por todas partes. Periódicos locales, boletines de veteranos, foros en línea del Cuerpo de Marines, incluso las estaciones de televisión de Charleston lo recogieron. Héroe olvidado de la guerra de Corea salvó al futuro comandante durante una misión clasificada. Debí haber leído el titular 20 veces esa mañana sentado en el mostrador de mi cocina con café frío en las manos. Ahí estaba. Ricardo Benítez, mi abuelo, un hombre que pasó los últimos años de su vida alimentando pájaros tranquilamente desde un columpio en el porche mientras la artritis le torcía los dedos y de repente todo el estado lo llamaba héroe. Qué rápido cambia el mundo una vez que alguien importante confirma tu valía. Mi teléfono sonó sin parar. Reporteros, parientes lejanos de los que no había tenido noticias en años. Viejos marines. Un sargento retirado de Ohio lloró mientras me agradecía el servicio de mi abuelo. Mientras tanto, David me dejó 6 mensajes de voz en menos de 2 horas. Ninguno de ellos agradable. El último fue simple. Tienes que venir aquí ahora. La sede de logística costera Benítez se encontraba cerca del puerto de Charleston en un edificio de cristal pulido que mi abuelo probablemente habría odiado. Demasiado brillante, demasiado caro, demasiado orgulloso de sí mismo.
Cuando entré al vestíbulo vestida con ropa de civil y llevando el reloj del abuelo en el bolsillo de mi chaqueta, la conversación se detuvo de inmediato. La gente miraba. Algunos me reconocieron por el artículo. Otros probablemente reconocieron los ojos de los Benítez. La recepcionista se puso de pie rápidamente. Señorita Benítez, la esperan arriba. Sin sonrisa, sin calidez. La tensión se cernía sobre todo el edificio como humo antes de un incendio. El viaje en ascensor se sintió más largo de lo que fue. Cuando las puertas se abrieron en el piso ejecutivo, encontré a David paseando fuera de la sala de conferencias mientras Sofía estaba sentada pálida y exhausta junto a la ventana. Ninguno de los dos parecía feliz de verme. David señaló la habitación al instante. Lo hiciste público. Me mantuve tranquila. No filtré nada. Ese general lo hizo. Dijo la verdad. David se rió amargamente. ¿Verdad? Abrió los brazos de par en par. Las acciones de la compañía cayeron un 9% esta mañana porque los inversores piensan que la familia se está desmoronando. Lo miré con cuidado. No, David. Los inversores piensan que la compañía es inestable porque aparentemente tomaste prestados $40 millones sin informar a la Junta. Sofía cerró los ojos. David se congeló. Y así, supe que el número era aún peor de lo que ella había admitido. ¿Cuánto? Pregunté en voz baja. Desvió la mirada. ¿Cuánto? ¿58? Se me revolvió el estómago. $58 millones. Dios mío. ¿En qué demonios estabas pensando? Estaba expandiendo. Estabas apostando. Su rostro se puso rojo. ¿Crees que entiendes de negocios porque el abuelo te dio algo de papeleo? No, dije con calma. Entiendo las consecuencias porque he vivido con ellas toda mi vida adulta. Eso fue más fuerte que gritar. Sofía se puso de pie lentamente. ¿Podemos, por favor, dejar de hacer esto en el pasillo? Dentro de la sala de conferencias, los abogados de la compañía y los miembros de la Junta estaban sentados alrededor de la larga mesa pulida, como personas atrapadas dentro de un refugio de huracanes. Nadie sonrió cuando entré. Un miembro de la Junta Mayor se puso de pie torpemente. Señorita Benítez. Interesante. No Camila, no niña, no la hermanita de David. De repente, yo era la señorita Benítez. Asombroso lo que la propiedad mayoritaria hace con los modales de la gente. El abogado de la compañía se ajustó las gafas nerviosamente. Hemos confirmado que los documentos de transferencia son legalmente vinculantes. David golpeó la mesa con ambas manos. Esto es una locura. No, dijo otro miembro de la Junta en voz baja. Lo que es una locura es descubrir que la mitad de la deuda de la compañía no se reveló correctamente. La sala se volvió hacia David nuevamente. El sudor brillaba cerca de su cuello. Ahora, por primera vez desde la infancia, mi hermano mayor parecía asustado. No enojado, asustado. Y honestamente, parte de mí lo disfrutaba. Eso es lo feo que nadie te cuenta sobre la traición familiar. Cuando la justicia finalmente llega, rara vez se siente noble al principio. Se siente satisfactoria. La reunión de emergencia duró casi 4 horas. Aprendí más sobre la compañía esa tarde de lo que mi padre me había contado en 38 años. Contratos de envío, negociaciones portuarias, exposición a seguros, estructuras de deuda, y enterrada debajo de todo, la desesperación de David. Había estado tratando de transformar Logística Costera Benítez en algo más grande y ostentoso durante años. Oficinas de lujo, expansiones agresivas, inversiones arriesgadas. Quería que la compañía se mencionara junto a corporaciones multimillonarias. Pero las viejas empresas familiares no se construyen sobre el ego. Se construyen sobre la supervivencia. Mi abuelo entendía eso. David no. En un momento, finalmente estalló. Siempre pensaste que eras mejor que nosotros. La sala se quedó en silencio. Lo miré con cuidado. ¿Cuándo? ¿Qué? Cuando actué mejor que tú. Andas como un mártir. Casi respondí con enojo. En cambio, respiré hondo.
Pasé 2 años conduciendo de ida y vuelta a Charleston todos los fines de semana mientras papá estaba enfermo. Nadie se movió. Lo limpiaba después de los accidentes. Soportaba la quimioterapia. Manejaba sus medicamentos porque él los olvidaba. Mi voz se mantuvo tranquila de alguna manera. ¿Dónde estabas tú? David miró la mesa. Sofía se secó las lágrimas en silencio y de repente décadas de fingimientos familiares se abrieron allí mismo en esa sala de conferencias. Mi hermana susurró primero. No podía soportar verlo así. Asentí lentamente. Al menos eso fue honesto. Pero David simplemente negó con la cabeza amargamente. Nunca me necesitó como te necesitaba a ti. Eso me sorprendió. Lo miré por un segundo. No parecía un ejecutivo adinerado. Parecía un niño pequeño y agotado. Siempre fuiste su favorita, murmuró. De hecho, parpadeé. ¿Favorita? ¿Yo? La niña a la que apenas elogiaba. La hija a la que le dio un reloj roto. Pero luego recordé algo que dijo el general Mercado. Tu padre pasó su vida sintiéndose más pequeño que Ricardo. Quizás David heredó la misma enfermedad, siempre compitiendo contra fantasmas. Para la tarde, los miembros de la junta salieron a consultar en privado con los abogados. Solo nosotros 3 permanecimos en la habitación. El puerto de Charleston brillaba de color naranja bajo el atardecer fuera de las ventanas. Sofía habló en voz baja. ¿Qué pasa ahora? Los miré a ambos con cuidado. A decir verdad, no lo sabía. Ahora tenía suficiente poder para destruir a David públicamente. La mala conducta financiera por sí sola podría desencadenar investigaciones. ¿Prisión, tal vez? ¿Humillación? ¿Reputación arruinada? Parte de mí lo quería. Después de todos los años de falta de respeto, ¿no se lo merecía? Pero luego apareció otro pensamiento. ¿Qué pasa con los empleados? Los trabajadores portuarios que se acercan a la jubilación, el personal de oficina con hipotecas, las familias que dependen de que esta empresa sobreviva. La venganza extiende el daño más de lo que la gente espera. Me froté la frente lentamente. Las palabras del general Mercado resonaron de nuevo. La justicia y la venganza dejaron de verse diferentes después de un tiempo. La puerta de la sala de conferencias se abrió. El abogado principal volvió a entrar. Su expresión era cautelosa. La Junta solicita una reestructuración inmediata del liderazgo. David se puso de pie bruscamente. No pueden destituirme. El abogado tragó saliva. Luego me miró directamente. De hecho, la señorita Benítez puede. Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia mí. Y en ese momento, me di cuenta de que mi abuelo no solo me había dado poder. Me había dado una elección sobre el tipo de persona en la que quería convertirme. No destituí a David esa noche. No de inmediato, lo que sorprendió a todos en la habitación, incluido él. Los abogados claramente esperaban una dramática ejecución pública. A la gente corporativa le gusta la sangre casi tanto como a los políticos. En cambio, pedí 48 horas, solo 2 días. Tiempo suficiente para revisar yo misma cada documento financiero. Tiempo suficiente para decidir si estaba actuando por responsabilidad o por ira. David parecía sospechoso al salir del edificio a mi lado después, como un hombre esperando que la trampa se activara. El aire de Charleston era denso y cálido a pesar de lo avanzado de la hora. Las luces del puerto brillaban sobre el agua mientras los turistas deambulaban cerca, riendo bajo los patios de los restaurantes. Vida normal. Qué curioso lo normal que sigue siendo el mundo mientras las familias se desmoronan en silencio a puerta cerrada. Sofía se abrazó a sí misma junto a la acera. Ya no nos reconozco, susurró. Miré su rostro cansado con cuidado. El maquillaje caro, los ojos tensos, el miedo debajo de todo. A decir verdad, ninguno de nosotros se parecía a nosotros mismos. Quizás el dolor finalmente había despojado la actuación. O quizás habíamos estado fingiendo toda nuestra vida. De vuelta en mi hotel esa noche, no pude dormir. Extendí los registros de la compañía sobre la cama mientras el viejo aire acondicionado traqueteaba contra la ventana. Números, calendarios de deuda,
acuerdos portuarios, obligaciones de pensiones de los empleados. Cuanto más profundizaba, más complicado se volvía el desorden de David. Pero también surgió lentamente algo más. No había robado dinero, no había escondido cuentas en el extranjero, no había comprado yates o mansiones en secreto. La mayor parte de la deuda provenía de intentos desesperados de mantener a la compañía competitiva contra gigantescas corporaciones navieras nacionales, que devoraban pequeñas empresas familiares cada año. ¿Malas decisiones? Absolutamente. ¿Codicia criminal? No exactamente. Eso me importaba. Alrededor de la medianoche, alguien llamó suavemente a la puerta de mi hotel. Sofía, sostenía 2 cafés y parecía agotada. ¿Tampoco pudiste dormir?, le pregunté. Dio una sonrisa débil. ¿Recuerdas cuando papá nos traía aquí para los festivales de camarones? Sí. Antes de que el dinero lo envenenara todo, antes de que el éxito se convirtiera en el único idioma que nuestra familia hablaba. Se sentó con cuidado a los pies de la cama mientras yo seguía revisando el papeleo. Finalmente, hizo la pregunta en voz baja. ¿Vas a arruinarlo? Directo al grano. Sin fingir. Me recosté lentamente. No lo sé. Sofía miró su café. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Creo que David honestamente creyó que estaba salvando a la compañía. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba porque sabía que probablemente tenía razón. La gente destruye cosas buscando aprobación todo el tiempo, especialmente de padres muertos. A la mañana siguiente, conduje sola hasta la tumba de mi padre. Flores frescas descansaban cerca de la lápida de la visita de otra persona. Probablemente Sofía. El cementerio estaba tranquilo bajo gigantescos robles de los que colgaba musgo español. Estuve allí mucho tiempo sin hablar. Finalmente, me agaché y quité tierra de la base de la piedra. Tomás Benítez, amado padre. Qué extraño cómo las lápidas simplifican a las personas. Nunca mencionan errores o silencios o heridas emocionales transmitidas a través de generaciones. Saqué el reloj de mi abuelo de mi bolsillo, todavía congelado, todavía detenido. ¿Por qué yo? Pregunté en voz alta. No a papá, al abuelo. Porque en algún lugar debajo de todo esto, todavía no podía entender por qué me confió algo tan pesado. El viento se movió suavemente entre los árboles. Y por primera vez en años, me permití admitir algo doloroso. No había querido el dinero de mi padre. No realmente. Quería lo que todo niño quiere, sentirme elegida, importante, amada abiertamente. Pero algunos padres están demasiado dañados para dar esas cosas correctamente. Esa comprensión no borró el dolor. Solo lo hizo más triste. Esa tarde, tomé mi decisión. La reunión de emergencia de la Junta se reanudó a las 3. Esta vez, cuando entré en la habitación, nadie me miraba como a una extraña. La silla al frente de la mesa estaba vacía esperando. David parecía pálido. Sofía parecía aterrorizada. Los miembros de la Junta parecían hambrientos. Permanecí de pie. He revisado la exposición financiera. Comencé con calma. La compañía puede sobrevivir si se inicia una reestructuración inmediata. El alivio parpadeó brevemente en varios rostros. Luego continué. Con efecto inmediato, David Benítez es destituido como CEO. David cerró los ojos, no sorprendido, solo derrotado. Pero antes de que alguien pudiera celebrar, agregué, no será acusado públicamente de fraude. Eso sorprendió a todos, especialmente a los abogados. Miré directamente a David. Tomaste decisiones imprudentes. Hundiste a esta compañía en deudas tratando de demostrar algo a personas que nunca te iban a aplaudir lo suficiente. Hice una pausa. Pero estabas tratando de salvar el negocio, no de robarlo. David me miró en silencio. Continué. La deuda será reestructurada. Los proyectos de expansión se congelarán, los bonos ejecutivos se suspenderán. Un miembro de la Junta frunció el ceño de inmediato. ¿Suspendidos por cuánto tiempo? Hasta que las pensiones de los empleados estén completamente estabilizadas.
Esa habitación se quedó muy en silencio porque a los ejecutivos adinerados no les gusta escuchar la palabra pensiones a menos que estén haciendo campaña para un cargo. Seguí adelante. No habrá despidos para los trabajadores portuarios o conductores. Los salarios ejecutivos se reducirán primero. Ahora, varios miembros de la Junta parecían abiertamente irritados. Bien. A mi abuelo le habría gustado esa parte. Luego entregué la pieza final. David y Sofía permanecerán en la compañía. David parpadeó. ¿Qué? Trabajarán en puestos operativos asalariados bajo supervisión. Su rostro se ruborizó al instante. ¿Me estás degradando? Sí. La humillación parpadeó en sus ojos. Por un segundo, vi la vieja versión de mí misma reflejada allí. La niña ignorada, la que nunca fue tomada en serio. Pero a diferencia de él, no estaba haciendo esto para causar dolor. Lo estaba haciendo porque las consecuencias importan. Sofía habló suavemente. ¿Por qué nos ayudas? La respuesta honesta salió antes de que pudiera filtrarla. Porque el abuelo me dio responsabilidad, no permiso para volverme cruel. Nadie habló después de eso. Esa tarde, me reuní con el general Mercado afuera de la marina. Escuchó en silencio mientras le explicaba todo. Finalmente, asintió una vez. Ricardo lo aprobaría. Todavía me siento enojada, admití. Deberías. Quería que sufrieran. Mercado sonrió tristemente. Camila, el perdón no es fingir que el dolor nunca sucedió. Miró hacia el agua. Es negarse a pasar tu dolor a la próxima generación. Estuvimos allí en silencio un rato. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y me entregó un último sobre. Viejo, amarillento, la letra de mi padre en el frente, para Camila. Mi pecho se apretó al instante. Lo encontré entre los papeles de Ricardo, dijo Mercado suavemente. Creo que tu padre nunca encontró el coraje para dártelo él mismo. Miré el sobre en mis manos temblorosas y de repente, después de toda la lucha, después de toda la ira, me di cuenta de que lo único que aún quería más no era venganza. Era la verdad. Esperé casi una hora antes de abrir la carta de mi padre. No porque no tuviera curiosidad, sino porque parte de mí temía que ninguna palabra dentro pudiera sanar 38 años de silencio. Esa noche, me senté sola en el balcón de mi habitación de hotel mientras las luces del puerto de Charleston brillaban suavemente bajo el cielo oscuro. El sobre temblaba ligeramente en mis manos. Para Camila, solo ver mi nombre escrito por él se sintió extrañamente personal. Mi padre nunca había sido un hombre cómodo con las emociones. Se aclara la garganta comunicaba a través de instrucciones, facturas pagadas, consejos prácticos, gestos silenciosos. El amor en nuestra familia solía llegar disfrazado de responsabilidad. Finalmente desdoblé la carta y por primera vez desde la infancia, lloré a causa de mi padre en lugar de a pesar de él. Camila, si estás leyendo esto, entonces probablemente esperé demasiado otra vez. Ese era mi talento como padre. Esperar demasiado. Hay cosas que debería haber dicho hace años. Lo primero es que sé que te lastimé más de una vez, más de lo que admití. Cuando eras joven, pensé que la fuerza venía de preparar a los hijos para la decepción. Mi propio padre me crió así después de Corea. Confundí la distancia emocional con la disciplina. Pero tú eras diferente a mí. Diferente a todos nosotros. Te quedaste cuando las cosas se pusieron difíciles. Lo vi cada vez que volvías de Carolina del Norte para ayudarme después de los tratamientos de quimioterapia. Lo vi cuando dormías en las sillas del hospital. Lo vi cuando pensabas que nadie se daba cuenta. La verdad es que dependía de ti porque eras la única en la que confiaba para que no me dejara. Eso no fue justo para ti. Y creo que en algún momento, te castigué por ser la persona más fuerte de la familia. Mi vista se emborronó al leer esa línea. Me detuve un momento, secándome los ojos con cuidado, luego continué. David siempre necesitó aprobación. Sofía siempre necesitó protección. Pero tú solo necesitabas honestidad. Y desafortunadamente, la honestidad fue lo único que me costó dar. Tu abuelo entendió algo que yo no entendí hasta demasiado tarde.
El carácter importa más que la imagen. Pasé mi vida protegiendo la apariencia de éxito mientras me apoyaba en secreto en la hija a la que menos elogiaba. Por eso, lo siento. Más de lo que sabes, había más. Mucho más historia sobre mi abuelo, sobre los primeros años de la compañía, sobre lo aterrorizado que había estado mi padre de perder todo lo que su propio padre construyó después de la guerra. De repente, la familia Benítez finalmente tuvo sentido para mí. ¿Miedo? Todo volvía al miedo. Miedo al fracaso. Miedo a parecer débil. Miedo a no estar a la altura de Ricardo Benítez. Incluso el amor en nuestra familia se había enredado en la actuación. Cerca del final de la carta, mi padre escribió algo que casi me rompe por completo. Te convertiste en lo mejor de todos nosotros, Camila. Y creo que una parte de mí te resintió por ello. No porque me hicieras sentir pequeño, sino porque me recordabas al hombre que deseaba haber sido. Bajé el papel lentamente y lloré más fuerte que en su funeral. No un sollozo dramático, solo un dolor silencioso. El tipo que la gente mayor entiende, el tipo que llega cuando la ira finalmente se agota y solo queda la tristeza. Un año después, Logística Costera Benítez apenas se parecía a la compañía que mi padre dejó atrás. Sobrevivimos. Eso todavía me sorprende a veces. Los primeros 6 meses fueron brutales. Reestructuración de la deuda, renegociación de contratos, venta de propiedades corporativas innecesarias, recortes salariales ejecutivos. Algunos miembros de la Junta renunciaron después de descubrir que me importaban más las pensiones que los comedores privados. Buen viaje. Lo extraño es que los empleados comenzaron a confiar nuevamente en el liderazgo. Trabajadores portuarios que no habían sonreído en años de repente me detenían en los pasillos para hablar. Los conductores enviaron tarjetas de agradecimiento escritas a mano después de que restauramos las protecciones de jubilación. Un mecánico mayor me estrechó la mano tan fuerte que pensé que podría romperla. Tu abuelo estaría orgulloso, me dijo. Eso importaba más que cualquier premio corporativo. David también cambió, lenta, dolorosa, pero genuinamente. Perder el título de CEO destrozó algo dentro de él al principio. Durante meses, apenas habló durante las reuniones. Luego, una tarde, pasé por los muelles de carga y lo vi ayudando a los trabajadores a descargar suministros con 100 grados de calor sin cámaras cerca. Sin actuación, sin público, solo trabajo. Cuando me vio observando, se mostró avergonzado. Olvidé lo que realmente hace esta compañía, admitió en voz baja. Esa pudo haber sido la frase más honesta que mi hermano jamás dijo. Sofía se transformó de diferentes maneras. Comenzó a ser voluntaria en programas de apoyo a viudas de militares a través de una de nuestras nuevas organizaciones benéficas de la compañía. No por publicidad. La mayoría de la gente ni siquiera lo sabía. Una noche, me confesó algo mientras cenábamos juntos. Solía pensar que la amabilidad era algo en lo que se apoyaban las personas débiles, dijo suavemente. Y ahora sonrió tristemente. Ahora creo que es probablemente lo más difícil que cualquiera puede hacer. El general Mercado falleció 11 meses después de mi padre, tranquilamente mientras dormía. 93 años. Asistí al funeral con mi uniforme de gala junto a filas de marines envejecidos de pie dolorosamente erguidos a pesar de los bastones y las rodillas artificiales. Antes de que sonara el toque de silencio, un oficial me entregó un pequeño paquete que Mercado solicitó que recibiera después de su muerte. Dentro estaba el reloj reparado de mi abuelo, completamente restaurado, haciendo tic-tac suavemente. Junto a él había una nota con la letra cuidadosa de Mercado. Algunas cosas solo vuelven a funcionar después del tiempo y la presión. Uso ese reloj todos los días ahora, no porque sea valioso, sino porque me recuerda lo que realmente significa la herencia. No dinero, no propiedad, no poder, responsabilidad, gracia, verdad. El mes pasado, nuestra familia se reunió para cenar en casa de Sofía. Nada elegante. Asado de olla, pan de maíz, té dulce. David se quejó de que le dolía la espalda después de las inspecciones del almacén. Sofía se rió demasiado fuerte de uno de mis terribles chistes de marine. Y por primera vez en décadas, nadie fingía ser más importante de lo que era. A mitad del postre, David me miró en silencio.
Sabes, dijo, solía pensar que el abuelo te dio ese reloj porque te amaba más. Sonreí débilmente. ¿Qué piensas ahora? Miró su plato por un momento. Creo que te lo dio porque confiaba más en ti. Esa diferencia lo significaba todo. Unas semanas después, estuve en una ceremonia conmemorativa militar mientras la condecoración largamente esperada de mi abuelo se leía públicamente ante una multitud de veteranos y familias. Mientras los aplausos resonaban en el recinto de la ceremonia, toqué suavemente el reloj en mi muñeca. Luego miré hacia el asiento vacío reservado para el general Mercado y agradecí en silencio a ambos viejos marines por enseñarme algo que mi familia pasó generaciones olvidando. La fuerza sin humildad destruye a las personas, pero la fuerza con compasión puede reconstruirlas. Así que, si estás escuchando esta historia esta noche mientras piensas en tu propia familia, tal vez en tus propias viejas heridas, espero que recuerdes esto. A veces, la mayor herencia no es lo que alguien deja atrás. Es la oportunidad de ser mejor que el dolor que te dieron.